¿Qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Punto y Coma. Y tal como dije la semana pasada, el día de hoy vamos a hablar de la evolución de las novelas y su percepción dentro del universo de la literatura. Y es que una de las quejas que más me llegan, sobre todo en comentarios de personas inconformes, es ¿por qué hablo sobre temas de literatura o doy opiniones sobre la cuestión de la literatura de una forma tan mundana, tan poco académica, tan no considerando la RAE y todas esas chingaderas, cuando pues hay personas que le dedican estudio y doctorado y su chingada madre y todas esas cosas ultraformales y academísticas a la literatura? Y es porque conforme avanzan los años y conforme pasan los siglos, lo que consideramos el arte y más estudioso y más elevado y profundo e intelectual, probablemente en sus orígenes era la peor porquería que existía. Y en la literatura ha pasado esto muchas veces. Por eso mismo no me gusta hablar de los libros o de la literatura desde una perspectiva de es una chinga, tú no podrías, y esto solo es para güeyes con intelecto superior y la madre, porque no es verdad. O sea, si bien la literatura tiene un grado de complejidad y un lado de apreciación artística que no todos poseen ni tienen por qué poseer, también no es para echarle tanta crema a los tacos, porque de nuevo, lo que hoy consideramos lo más elevado y cultural, probablemente cuando salió era la caca, era el reggaetón de sus tiempos, era el TikTok de los abuelos generación boomer que creen que se va a acabar la sociedad. Así que por eso no me gusta ponerme en un plan de somos sabios y intelectuales y aquí vamos a hablar de la contraposición del estilo barroco, porque no. Y en el caso de las novelas, banda, tiene una situación interesante porque, pequeña lección de historia, hubo una época oscura para muchas generaciones maduras en la que las novelas fueron el terror de los padres, de los profesores, de los catedráticos, vaya, de los intelectuales con K, porque las novelas llegaron para volverse el cáncer y el final de la literatura. En épocas victorianas, o sea, más o menos por siglo XVII, siglo XVIII, lo que se consumía como literatura elevada, o lo que se consideraba esta literatura digna de estudio y digna de estar en las universidades y su chingada, eran clásicos filosóficos, es decir, filosofía, tratados, ensayos, sermones y todo lo que tuviera que ver con no narrativa, o mejor dicho, no ficción. Es decir, tenía que ser algo que contemplara la vida, que contemplara la humanidad, antropología, sociología, psicología. Todo lo que no fuera ficción era lo elevado. Por ende, era muy común que en estudios universitarios o en escuelas, internados, etcétera, etcétera, lo que se enseñara y lo que se dejara como lectura de rigor fueran ensayos, tratados, filosofía y en algunos lugares sermones. Ahora, esto yo ya lo expliqué en el video, creo fue de si el ensayo es o no es literatura, pero aquí nos estamos enfocando en ese pequeño cambio o ese gran cambio que hubo cuando comenzaron a popularizarse las novelas a partir del siglo XIX. Si no mal recuerdo, mis clases de literatura de la prepa fue Honorato de Balzac, o no sé qué de Balzac, pero sé que llevaba a Balzac al final, el que se considera el padre de la novela porque fue el primero en el que empezó a publicar libros de esta manera con estructura novelística, pero tal y como dije en mi video de Halloween hablando del género de slasher, que tú seas el que abarcó todos los elementos característicos no te vuelve el inventor exclusivo, y en el caso de Balzac, sí, él tomó muchos elementos que ya existían en obras previas, pero que no se les considera a esas obras previas los padres de la novela, sino que fue hasta que Balzac armó todo que ahora sí ya se le consideró una novela. Pero personalidades como Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Miguel de Cervantes en el caso de España y otros autores más que ahorita no voy a mencionar sus nombres, autores y autoras, fueron los primeros en incursionar en este formato de novela, pero para eso tenemos que regresar un poquito antes del inicio del siglo XIX, en la época en la que el periódico estaba en su máximo esplendor. En un mundo donde no existía el internet, donde no existía el teléfono, ni la televisión, ni el radio siquiera todavía, lo que vendía, lo que hacía billete era el periódico.
y en su mayoría los periódicos tenían una sección dedicada a literatura. De hecho, si han visto la película de Mujercitas, esto de que venden sus cuentos y los ponían en los periódicos o en las gacetas o en las columnas, era cierto. Antes, como escritor, para que tus publicaciones fueran leídas, la mejor manera era publicarlas en el periódico. Y aquí es cuando entran nuestros personajes Víctor Hugo y Alejandro Dumas. Ahora, doy esos nombres porque son los más característicos, pero no eran los únicos que hacían esta madre. Es que tanto Víctor Hugo como Alejandro Dumas publicaban sus novelas a manera de pequeños folletos que salían cada número semanal en los periódicos. Y como a más capítulos o a más periódicos vendieran, más les pagaban, pues estos güeyes optaban por extender lo que tuvieran que extenderse para seguir ganando dinero. Es como lo que hacen las televisoras cuando una serie pega, la extienden y la extienden y la extienden hasta que ya se vuelve insostenible y la tienen que terminar. Pues bueno, los primeros rockstars que hicieron dinero real y se volvieron asquerosamente millonarios con sus escrituras fueron Víctor Hugo y Alejandro Dumas. Víctor Hugo vivió la vida loca, ese carnal era un rockstar, hacía lo que se le antojaba y tuvo varo hasta que se murió y no sé cuántas esposas tuvo. Eso no es digno de admiración, lo que es digno de admiración es que el cuate organizaba su lana, y la razón de por qué la mayoría de sus novelas son brutalmente largas es porque empezaron a publicarse en números semanales de periódico, y como dije hace rato, entre más periódicos y más números semanales cubriera su historia, pues más lana le daban. Lo mismo con Alejandro Dumas. Entonces, mientras los estirados mamadores estaban en las universidades de ¿qué te pareció el clásico de las guerras del Peloponeso? Me gusta la yuxtaposición que hace sobre las culturas de la antigua Grecia. La gente común, el vulgo, andaba bien a gusto leyendo El Conde de Montecristo o Nuestra Señora de París o la novela que estuviera de moda en los periódicos. Y entonces, ahora sí, ya podemos entrar al siglo XIX cuando llega el boom de las novelas. La mayoría, si no es que todas las novelas que hoy en día se consideran clásicos de la literatura, elevados, intelectuales y la madre, surgieron en el boom de las novelas del siglo XIX. De 1800 a 1900, las novelas ocuparon el tracklist, el trending topic, el número uno. Si hubiese existido Twitter, la gente hubiera hablado todo el tiempo de las novelas. Y entonces ya no solamente era algo que los niños o los del vulgo común hacían, sino que se empezaron a introducir en todos lados y, como suele pasar siempre, los mamadores académicos se dieron cuenta de que las novelas también tenían un enorme valor literario. Y entonces cambió el paradigma o ocurrió lo que a mí me gusta llamar el fenómeno no puedes contra ellos, úneteles. Es que cuando un punto o un aglomerado suficiente de personas estudiosas y sabiondas de la materia se dieron cuenta de que llorar y patalear y decir que las novelas eran el cáncer de la literatura no iba a frenar el éxito de estos libros, optaron por mejor empezar a ponerlos de material de estudio, a analizarlos, y es cuando se hizo este paradigma donde existen las buenas novelas y la buena literatura y la que es mala, cuando desde sus inicios cualquier cosa que fuera novela era considerado algo horrible. Y el por qué después del siglo XIX empezaron a haber booms literarios, sobre todo de novelas, en muchas partes del mundo. El más popular, a nosotros que somos de habla hispana y somos de Latinoamérica, es el boom latinoamericano de los 60s. Y ahí se le suma lo de las revoluciones sociales de los 60, pero eso merece hablar de su propio video. Entonces, para ya darle cierre al video del día de hoy, banda, a lo que quiero llegar con toda esta explicación y todo este pequeño paseo por la historia es que cuando conozcas o cuando te topes con algo, sobre todo en libros que es considerado basura o alguien dijo desde una posición académica, no, es que eso es basura, es que eso no es literatura, hay que recordar que lo que ahora muchos atesoran como imperdible, como que tiene que ser consumido, que tiene que ser estudiado, que tiene que ser analizado, en sus orígenes fue visto como la peor basura. El Quijote de la Mancha no fue bien recibido en España porque era una sátira social y muy específica a las costumbres de la época de Miguel de Cervantes. Lo mismo con las novelas de Víctor Hugo, las novelas de Alejandro Dumas, que eran consideradas eternas, muy largas y que jamás funcionarían fuera de ese formato de folletos. Y ni se diga de las primeras novelas que escribieron mujeres como Frankenstein de Mary Shelley, que más que ser una novela parece más bien un tratado, pero no, sí es una novela, pero
de nuevo, prejuicios, ideologías y todas esas cosas son siempre las causantes de que muchas personas crean que tienen la última palabra cuando no es así. Y las cosas evolucionan y las cosas cambian. Y lo que hoy es arte, probablemente ayer fue basura. Así que bueno, banda, eso sería todo en el video del día de hoy, hablando sobre la evolución de las novelas. Probablemente hagamos una segunda parte en unos 30, 40, 50 años para ver qué tanto ha cambiado la percepción, porque déjenme decirles que ahorita, 2024 ya, otra vez las novelas están teniendo un segundo boom gracias a las redes sociales y gracias a que los jóvenes se dieron cuenta pues de que leer es bastante divertido. Y sé que sueno como un señor, pero cuando digo jóvenes me refiero a banda de 18 para abajo. Y yo ya tengo 25 años, yo ya soy grande, o sea, no soy señor todavía, bendito sea Dios, pero ya no somos chavos tampoco. Entonces, sí, el renacer de la lectura y de las novelas está volviendo gracias a TikTok, gracias a las redes sociales. Así que, de forma paradójica e irónica, lo que se creía iba a ser el fin de los lectores, porque en las redes sociales nadie tenía que leer, está siendo una herramienta muy útil para difundir el placer de la lectura en las personas jóvenes. Entonces, como dije, las cosas evolucionan y no se tiene siempre la última palabra. Cuídense mucho, que la fuerza los acompañe y no se les olvide que nos estaremos viendo para la otra. Adiós.